El Gobierno de la Tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Gobierno de la Tarde. Iniciamos esta emisión del jueves 6 de diciembre. Parecería que el tiempo avanza, que va sin pausa pero sin prisa, y ya son las 5 de la tarde. Nosotros estaremos con ustedes hasta las 7 de la noche, como cada día. Este es un equipo compuesto por Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, Esteban Delgado, Rafael Fafa Taveras y quien les habla. Un día lleno de noticias, de continuación de las informaciones de la explosión del día de ayer en Poliplas. Momento en que las autoridades todavía están tratando de localizar personas debajo de los escombros y que la ciudadanía todavía no ha despertado de su asombro. Aún no tenemos las informaciones conclusivas de este hecho, sin embargo, toda la sociedad se encuentra consternada. Gracias a nuestro portal Z101 Digital, servimos las noticias siguientes. El juez Ortega ratifica que todos los implicados del caso Odebrecht se quedan en la Suprema. El juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco confirmó hoy su decisión de mantener en la jurisdicción privilegiada a todos los imputados del caso Odebrecht. No van para ningún lado. Así como a fallar, luego de que se debata la acusación, los otros incidentes y excepciones de nulidad planteados por los abogados. Recesó la continuación de la audiencia para el próximo 23 de enero, momento a partir del cual el Ministerio Público tendrá 5 días para presentar la acusación de los 92 millones de dólares pagados en sobornos por Odebrecht. Los imputados tendrán cada uno ese mismo tiempo para defenderse. El juez Polanco negó que su sentencia carezca de motivación, afirmando que la obligación de los jueces de motivar sus decisiones no significa que puedan incurrir en verbalismos excesivos, sino en el acto intelectual de subsumir los hechos en el derecho con claridad y precisión. En Licey al Medio, de donde yo vengo, a eso le dicen un boche. En cuanto al alegato de la defensa de Andrés Bautista de que él se basó en referentes jurisprudenciales forasteros al campo penal para sustentar la permanencia de su cliente en la jurisdicción privilegiada, el magistrado aclaró que el carácter suplementario del derecho general no constituye novedad alguna en el razonamiento de los jueces, lo que se evidencia en no solo la ley, sino en la práctica jurisdiccional común. Ratificó el criterio de mantener la acción penal sin que se realice un juicio político al senador Tommy Galán, toda vez que existe una separación entre la jurisdicción política y la ordinaria. El magistrado Ortega Polanco dijo que mantener en la jurisdicción privilegiada a los demás imputados se basa en la jurisprudencia nacional y que además los abogados no aportaron evidencias de casos donde se haya realizado juicios separados de funcionarios con privilegio de jurisdicción y coimputados por el mismo ilícito, se pronunció el magistrado. Sentimos orgullo de nuestro equipo de seguridad, empleados que dieron su vida por la vida de otros. De esa manera, Manuel Díez Cabral, presidente del Grupo Diezco, al que pertenece la empresa Poliplas Dominicana, se refirió en rueda de prensa hoy de los trabajadores, entre los que por lo menos 5 perdieron la vida durante una explosión. Sentimos orgullo por todos nuestros empleados quienes actuaron de acuerdo al protocolo de emergencia establecido para estos fines, agregó este jueves sin precisar mayores detalles. Díez Cabral indicó que el trabajo de recuperación apenas inicia, ya que es un camino largo en el que prevalecerá la seguridad y el bienestar de las personas. Reiteró el luto que atraviesa esa empresa principalmente por el impacto en la vida de los empleados y los vecinos. En estos momentos no estamos en calidad de atender los detalles hasta tanto las autoridades concluyan el informe final, dijo al momento de asegurar que todavía no se tienen las informaciones, pero que al tenerlas las compartirá con la prensa. Ante la insistencia de las preguntas de los periodistas, el empresario tuvo que abandonar la torre empresarial ubicada en la avenida Sarasota, en donde fueron convocados los medios de comunicación. El video de la persecución de los periodistas y el intento de conseguir respuestas al señor Díez Cabral se encuentra colocado en nuestra página Z Digital. El movimiento Marcha Verde presentó este jueves denuncia penal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA en contra del exministro de Industria, Comercio y MIPYMES José del Castillo Sabiñón y empresas importadoras y distribuidoras de gas licuado de petróleo.
La semana pasada, Marcha Verde intentó depositar la referida demanda ante la Fiscalía del Distrito Nacional, pero no fue recibida, alegando que debía presentarse ante el PEPCA. Vamos a ir donde tengamos que ir hasta que sean investigadas las múltiples evidencias que muestran la existencia de un contubernio político-empresarial en beneficio de 2 empresas del sector del GLP y en detrimento de la población, afirmaron los representantes del movimiento Marcha Verde durante una concentración frente a la sede de la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia. Según el expediente depositado por el colectivo, varias resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio tuvieron como efecto el incremento del precio del gas licuado de petróleo y favorecieron ganancias extraordinarias a empresas importadoras de este combustible. Todas estas informaciones y muchas más usted las encuentra en Z Digital. Puede continuar ampliando las informaciones o encontrando nuevas a través de todas nuestras redes sociales Z101 Digital y @Z101 Digital. Momento de recibir a nuestro equipo y de saber cómo les inicia el día, que ya va, por cierto, por la mitad. Buenas tardes, Yulisa. Fafa, Esteban, buenas tardes. José Luis, buenas tardes al país. Buenas tardes, don Eddie Alcántara, José Luis, Yulisa Céspedes, don Fafa Taveras, los amables oyentes, Francis aquí, al equipo técnico interno, los amables oyentes de esta Z101 y del gobierno de la tarde. Adelantar que considero decepcionante la declaración de prensa que hizo Manuel Díez Cabral de 2 minutos sobre la situación de la empresa que él dirige donde se produjo esta explosión. ¿Pudo ser un comunicado escrito? Pudo ser un comunicado escrito, apenas habló 2 minutos, no fue una rueda de prensa, sino una declaración. Fue una conferencia de prensa, no una rueda de prensa. Entiendo que se justificara que no respondiera preguntas, pero sí era obligatorio que él incluyera dentro de la declaración que leyó algunas respuestas que es preciso dar independientemente del informe que rindan los organismos de seguridad y de socorro. Y me refiero a lo siguiente, y discúlpenme que introduzca con esto. Manuel Díez Cabral debió decir ahí, en ese comunicado, antes de saludar a don Fafa, cuántos empleados trabajan en esa empresa Poliplast. Debió decir que ha hecho contacto con todos los empleados de la empresa, que hay una cantidad específica de empleados ya contactados, sanos y salvos, que hay una cantidad específica de empleados que están heridos y que hay una cantidad específica de empleados que todavía no han sido ubicados. ¿Para qué? Para que la población tenga conocimiento de la situación y también para que los propios familiares de muchos empleados que todavía no encuentran o no localizan a sus parientes que trabajan ahí, tengan por lo menos la certeza de si están o no están en tal o cual condición. Pero la verdad es que solo se limitó a decir que se siente orgulloso de la actuación de sus empleados y que se siente orgulloso de que los organismos internos de seguridad hayan actuado dentro de lo que establece el protocolo, algo que también queda un poco en duda cuando uno observa algunos videos que han sido publicados donde no se percibe que haya habido un protocolo de evacuación adecuado en esa situación o en ese momento. No digo de un protocolo de técnico o de cuidado o de protección o de seguridad, porque ya eso habría que evaluarlo más adelante, pero sí se puede evaluar el protocolo de evacuación que aparentemente no funcionó. Saludos, don Fafa. Saludos, León. Estoy aprovechándome que José Luis no está aquí. Saludos, León. Como José Luis no está aquí, entonces me aproveché. Saludos, León. Que tú saludes. Miren, Eso señores, es válido, cubrir a los compañeros. estamos en Navidad, pero después de ese acontecimiento, yo recordé a Juan Sánchez Ramón. La vida tiene a veces un sabor que amarga como la almendra nueva. Y sobre todo, cuando la vida de la gente depende de la suerte y no de sus propias fuerzas. Cuando la esperanza se cifra en la fe y no en otros medios. Cuando hay una desolación profunda, que tú no tienes medios para depender de ti mismo, sino de la fortuna de la vida. Eso que está pasando ahí está como encubierto. No hay información que satisfagan las inquietudes populares. Y yo espero que eso sea transitorio y fugaz,
que se permita efectivamente que sepamos todo lo que pasó y qué generó esa explosión. Nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato, compañeros, iniciando todo el contenido del Gobierno de la Tarde. Vamos, Francis. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. Hoy es jueves, antesala del fin de semana. El ex pelotero Miguel Tejada, aprovechando que entra José Luis Mendoza, incumple contrato y pedirán que sea apresado. El ex pelotero de Grandes Ligas no ha cumplido con el acuerdo al que llegó con la empresa para evitar ser enjuiciado por un cheque sin fondo que entregó por la suma de 500,000 pesos para saldar en varios pagos, aseguró el abogado José Antonio Logroño. De acuerdo con el abogado, quien representa a la agencia de cambio remesadora Capla S.A., el ex pelotero se comprometió a pagar en un plazo de 15 días. Sin embargo, hace un mes y él mismo no ha pagado los 500,000 pesos de la estafa ni los honorarios de los abogados representantes del demandante. Advirtió que pedirán que lo dejen bajo arresto hasta que cumpla. El señor Logroño además expresó que el 13 de este mes en curso hay pautada una audiencia y están esperando para saber cuál será la explicación que dará el demandado ante el tribunal. Qué pena. Iniciamos con los comentarios ampliados. En este momento, el primero es de Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Miren, yo quisiera primero hacer un mea culpa de algo que dije ayer sin ánimo de dañar a ningún ciudadano y menos profesionales del derecho, porque cuando yo hacía ayer los cuestionamientos de las entrevistas y de las personas que fueron validadas para participar en esas entrevistas con posibilidad de ser escogido en el Tribunal Constitucional, yo mencioné a varias figuras que entendía que no debieron estar ahí siendo postulados. Y dije que Massimín Aristi Caraballo, que es primo hermano de un amigo y hermano nuestro, amable Aristi Castro, pudiera ser que representara una tendencia política. Y ayer me demostraron y me certificaron que hace un tiempecito que está alejado de la vida política. ¿Y el pariente de Aristi? Sí, sí. Me lo confirmaron, me lo comprobaron y yo, si me lo dicen y lo demuestran, porque... Y yo nunca en ningún momento tampoco puedo cuestionar su honestidad, su integridad y su profesionalidad, que yo sé, porque lo conozco y lo hemos visto en los pasillos litigantes del país, que es una persona sumamente preparada. Mi disculpa, pasa que todavía uno no asimila cuando una persona se aparta de un partido político. Y un abrazo, Massimín. Lo importante es que de todo lo que dije nunca te cuestioné, ni cuestioné tu profesionalidad. Y ojalá... Solo en términos políticos, que no, y ojalá... Que no es pecaminoso. Y ojalá... Bueno, pero que te del lado de Hipólito no es pecado. No está de ningún lado. Y ojalá que... Y ojalá que pudiera tener la oportunidad, suerte y un abrazo. Y quiero decirte que le mando también un saludo. Saludos contigo, porque yo soy un viejo amigo de él. Oye, me llamó. Yo le tengo mucho afecto. Miren, Aristi Caraballo fue fiscal del distrito del gobierno de Hipólito Mejía. Miren. Pero es verdad que está retirado de la política. He visto hace unos años cómo un grupo de empresarios de la República Dominicana ha tratado de boicotear la continuidad de la aplicación de la ley 2801 sobre desarrollo fronterizo, que no fue más que una legislación que se sometió al Congreso con el objetivo de incentivar al sector empresarial para que invirtieran en la frontera, para allí evitar que los campesinos o los ciudadanos de esas provincias fronterizas tuvieran que seguir emigrando permanentemente a las grandes ciudades del país, principalmente a Santiago, Santo Domingo, Higüey y otras ciudades de la República Dominicana. Esa ley generó una serie de iniciativas que es la que ha permitido que en muchos lugares en el que ya la mayoría de la juventud se había separado de su origen, hayan tenido que quedarse para trabajar en esas empresas que instalaron algunas personas que confiaron y creyeron en la legislación. Y que ojalá que aquellos que en ese momento no le hicieron caso y que no le dieron la importancia para el país que generaba el hecho de que esa legislación se pusiera en aplicación y que los empresarios invirtieran en la frontera, en vez de estar cuestionando y procurando la desaparición de esa ley, invirtieran en la zona fronteriza. Porque si ustedes no lo saben, y estoy convencido de que la mayoría sí lo sabe,
pero piensan primero en sus intereses empresariales. Nosotros hemos estado perdiendo en los últimos 20, 30 años territorio precisamente por la emigración de los dominicanos en la zona fronteriza, en las grandes ciudades, porque no hay oportunidades laborales y no se van a dejar morir de hambre. Y en esa zona fronteriza, que del otro lado existe una población inmensa, más de este lado es mínima la representación poblacional que hay. Si desde el principio que entró en vigencia esa legislación, los empresarios hubiesen hecho inversiones en la zona fronteriza, hoy no estuviéramos quejándonos de que hay sitios ahí que son lugares de nadie y que usted no tiene seguridad para transitar, aunque queden en territorio dominicano. Entonces, el empresariado ha comenzado a hablar desde hace unos años ya, 6 años, de deslealtad comercial, de deslealtad empresarial. No, ustedes lo que debieron hacer fue invertir desde ese momento. No para que contribuyan con el acrecentamiento de su patrimonio, sino para que contribuyan con la soberanía nacional, para que contribuyan pero ambas cosas son lícitas con su país. Lógicamente, claro. No he dicho que son ilícitas, pero ahora tú no puedes cuestionar el que una legislación esté beneficiando a un sector empresarial que creyó en la ley, que invirtió su cuarto en la frontera arriesgándolo, que le ha dado resultados y que tú quieres ahora. La única crítica que yo le haría a la ley, la única que le tengo a esa ley, es que por sí misma los incentivos cuando se dan a un grupo aislado son un privilegio. Cuando se dan a un grupo más grande son un incentivo. Es que aquí fue la región. Yo pienso que más... No, pero no, ¿sabes, Fafa? No todo el mundo tiene capital para ponerlo en la industria. Yo pienso que debió extenderse para que pudiera llegar a medianos y pequeños productores un incentivo en cuanto al impuesto sobre la renta de los pequeños productores, para que eso pudiera ser abarcar más gente. Mira, no hay desigualdad en la legislación, porque si tú la lees, te das cuenta. Sí, la he tenido, claro. Y la apoyo, insisto. Le estoy diciendo que mi crítica es a su limitante. Debió extenderse hacia abajo. Si tú la revisas, te das cuenta que no existe ninguna deslealtad empresarial y que tampoco tiene privilegio, porque invitaba a todo el dominicano que quisiera a hacer una inversión en la frontera para proteger esa área. Lo que sucede es que el empresariado voraz que está instalado en las grandes ciudades del país no creyó en eso. No creyó, creyendo que eso era botar su dinero. Y ahora, sectores empresariales que sí creyeron en esa legislación y que están contribuyendo para que no siga la inmigración de esos ciudadanos en la frontera de Santo Domingo. Se la jugaron y están creciendo económicamente. No, pero ahora ellos quieren que después que se hizo esa inversión allá y que arriesgaron sus recursos allá, elimine la legislación, porque ellos no le dio la gana de acudir al llamado que le hizo el país cuando lo necesitaba. Y yo creo que esa ley, en vez de ser cuestionada por el sector empresarial, los beneficios en una nueva propuesta tienen que ser ampliados para que todo el que crea en que funciona, tomando como ejemplo aquellos que se invirtieron ahí, entonces tengan tiempo de contribuir con el país y de contribuir al crecimiento de su patrimonio. Porque como dice José Luis, las dos cosas son lícitas. Pero en aquella ocasión no creyeron. Entonces ahora tú me dices, no, porque lo que están vendiendo allí tiene menos costo de producción que el mío, que estoy aquí en Santo Domingo, y aquello entonces por ende lo están colocando en el mercado a un precio más barato que el mío. Bueno, pero eso es tu problema que no creíste. Instálala ya. Instálala ya. Pero aquellas empresas, principalmente esos empresarios, que han colocado sucursales de la misma empresa a menos de 5 kilómetros. Hoy, ¿por qué no lo invierten en la frontera? La misma empresa, para que se beneficien de los privilegios de la ley 2801. No, porque no creen en eso. No creen en eso. Y yo creo que el gobierno debe desoír ese llamado que le está haciendo el sector empresarial voraz de este país. Y pensar en que nosotros tenemos una situación fronteriza que lo único que puede contribuir a mermar eso es una inversión que el Estado por sí se ha negado a hacerlo en la frontera, y que lo que puede hacer el Estado, como no quiere invertir ahí, es incentivar para que el sector privado lo haga. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, pero usted no puede hacerle un llamado a quienes lo gobiernan para que triture la ley porque usted entiende que hay una competencia desleal. Vaya entonces a la frontera a competir en igualdad condicional. Ojalá que la mayoría de las empresas de este país que se van a instalar nuevamente sean colocadas en todos los 391 kilómetros de la frontera, para que ustedes verán cómo se transforma esa zona. Y no tenemos la incertidumbre, escúchame Esteban, no tenemos que estar con la incertidumbre de lo que pueda pasar allí.
A nosotros nos llevaron a Macasía, creo que fue, a un sitio donde ya la República Dominicana no tiene nada que buscar ahí, y es territorio dominicano. Está completamente ocupado por ciudadanos haitianos, porque todo el mundo emigró de ahí. Y el Estado Dominicano, a través de las Fuerzas Armadas y a través de un grupo empresarial, quiso levantar un proyecto a través del general Pichirilo y comenzó a incentivar eso a todos los ciudadanos dominicanos que vivían en esa zona. Y cuando sacan a Pichirilo de ahí, se ha perdido eso. Se ha perdido, han tenido que salir de nuevo porque no tienen dónde trabajar. Pero hay una situación con esa legislación, Eddie. Dos aspectos. Una de ellas es que esa legislación establece beneficios no solo para provincias que están en la frontera, sino también para provincias que están cerca de la frontera. Si nos fijamos, la frontera de la República Dominicana con Haití, las provincias fronterizas son Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. La empresa que más provecho le ha sacado a esa legislación no está en ninguna de esas provincias, sino que está en la provincia de Santiago Rodríguez, que también está incluida dentro de los beneficios o dentro de la geografía que beneficia esa legislación. Sí, pero otro aspecto, no, yo no lo veo mal del todo eso tampoco. Pero es provincia fronteriza como quieran, que no esté en la orilla, no tiene que estar en la orilla. Perdón, no estoy cuestionando, lo que estoy diciendo es que si la empresa está tiene su centro de operaciones en Santiago Rodríguez, no necesariamente contribuye con evitar la migración y el abandono de los terrenos. Eso por un lado. No, como dije, no estoy cuestionando la legislación. El otro aspecto es que esa legislación tiene una vigencia de 20 años. Por lo tanto, esa legislación ha de concluir en términos de los beneficios que ofrece en el año 2021. Lo que debe hacer el gobierno es buscar la forma de tomarse en serio, tal vez no la permanencia de esa legislación tal como está, sino la revisión de la misma para hacer que sea incluso mucho más efectiva de lo que es y de que tenga más influencia renovarla y ampliarla dentro de la zona fronteriza y no precisamente en provincias más acá, porque de todas maneras, recuerda José Luis, que la República Dominicana es muy pequeña. Claro. Entonces, como es tan pequeña... Por eso no me gustan las leyes territoriales. Yo prefiero bajar los impuestos y punto. Una ley que beneficia a empresas que estén ahí, pero que tengan cobertura nacional, pues al final, entonces ciertamente incurre en una competencia no igualitaria. Yo trabajé como diputado en esa ley. Y fue objeto de mucha discusión en el 2001 cuando se aprobó la ley. La aspiración era crear condiciones excepcionales en la frontera que estimularan la inversión allá, porque la mayor garantía era que se crearan fuentes de trabajo que facilitaran que los dominicanos no abandonaran la frontera porque no podían vivir. Porque son dos cosas que hay. Tanto que si yo fuera haitiano viniera para acá, como si yo estuviera en la frontera saliera huyendo. Exacto. Porque esa es la desgracia. Esa era la motivación de la ley. En esa época nosotros trabajamos en la ley, incluso fuimos a ver a toda la zona y nos dimos cuenta que había una relación no solo con la provincia fronteriza, había una serie de actividades que alcanzaban a Santiago Rodríguez, sobre todo en la línea. Ahora, el grito de los empresarios no tiene justificación y es que parece que en nombre de defender sus intereses no tiene ninguna otra motivación, porque debíamos hacer todo el esfuerzo por sacar a la frontera de ese estancamiento. Así que esa ley la mejoren. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. El director del Centro de Orientación e Investigación Integral, licenciado Santos Rosario, informó que las instalaciones de la entidad colapsaron tras la explosión de la empresa Poliplas, por lo que quedaron sin servicio de salud más de 35,000 personas, mientras las pérdidas se estiman hasta este momento en más de 20 millones de pesos. A través de un comunicado de prensa, indicó que también queda afectado el proceso de instalación de una unidad de atención primaria y un centro de diagnóstico para responder la demanda de usuarios que viven o trabajan en Villas Agrícolas y sus alrededores. Entre las áreas afectadas, el señor Santos Rosario citó además el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, que cuenta con el apoyo del Consejo Nacional del VIH y el SIDA CONAVI-SIDA, y la línea de auxilio, que también quedó fuera de servicio. Continuamos con los comentarios y ahora nos vamos con el de don Rafael Fafa Taveras. Miren, estamos en la Navidad y hay muchos temas de interés. Pero uno no puede sustraerse a sentimientos muy arraigados en el alma.
como lo que se crean con el lugar de tu nacimiento, donde tú desarrollaste tu juventud, te formaste, con lo que tú te vinculas. Los Juegos Nacionales están en mi provincia. Y aunque hay, yo creo que muy poca atención hasta en las informaciones, yo quiero destacar la significación que tiene que en una provincia como Salcedo estén celebrando los Juegos Nacionales. Cuando yo era joven en Salcedo se quemó el cine. Y durante mucho tiempo no teníamos cine. No teníamos play. Y el río estaba seco. Y entonces mi generación era una cosa terrible. Nada más había un restaurante y los chinos frente al parque, los cabarets de la prostitución y la iglesia. Y para esa estrecha posibilidad de vida venían desembocando la gente de Montellano, de Los Cacaos, de donde es incluso el juez que está encabezando el juicio de la Odebrecht, que es de un campo de Salcedo de Jamao. Venían la gente al pueblo y no tenían ninguna alternativa que no fuera o darse un humo en un cabaret o ir a rezar a la iglesia. Y mi generación tampoco tenía dónde ir a jugar. Es decir, vivimos una situación constreñida por las limitaciones. Y yo me hice un promotor cultural y deportivo. Por eso, y durante mucho tiempo, Salcedo no tuvo play. Yo por eso saludo la trascendencia que para una provincia con esos antecedentes tienen los Juegos Nacionales. En Salcedo no hay ninguna fuente de trabajo. El empleo público y privado. Porque los oficios con los que la gente vivía, como era mi caso, que mi abuelo era el sombrero del pueblo y mis tíos eran sastres, en una época en que todo se hacía a la medida, éramos de la élite de la clase media. Pero ahora no hay ningún oficio que tenga espacio en Salcedo, ni los ebanistas, porque la gente compra los muebles hechos y se los dan a plazo. Porque las sastrerías ya no funcionan, porque tú compras la ropa hecha. Y solo quedan en cierta medida los barberos como una actividad. Y los remendones de zapatos. Y entonces la agricultura que ha merodeado a Salcedo se ha ido también extinguiendo, porque no ha habido el tipo de atención que permite estimular que la gente se dedique a la actividad del campo. Y hay que ser un muchacho muy cerrado para tú quedarte en el campo. Cuando tú compras un motor, consigue con qué comer dando servicio y además te da el lujo de tu autonomía moviéndote en el campo. Hay una destrucción de la estructura fundamental de la comunidad. Allá quedan gente que está jubilado o pensionado. Algunos que han tenido cargos fundamentales y están allá, pero es una, así como ustedes hablan de la frontera, Salcedo es de una provincia que lo único que le queda es la desolación. Por eso, esta decisión de los Juegos Nacionales le da un respiro, le crea una posibilidad de recuperar la fuerza que siempre tuvo, y yo creo que podría interesar incluso a salcedenses que han acumulado fortuna fuera de Salcedo. En la comunidad del exterior hay hasta entidades comerciales de envío que se llaman Salcedo. Es decir, han crecido, pero fuera de ahí. Ojalá este problema de los Juegos Nacionales mueva un poco y estimule a los salcedenses a regresar. A mí me llamaba una muchacha de una familia muy reconocida que me dice, ayúdame, mírate el nivel, ayúdame a ver si yo puedo vender. Jayabo queda a menos de 2 kilómetros de Salcedo y es un sitio muy estable de la clase media de allá. Y entonces ahí hay un cierto desarrollo urbanístico que está desarrollándose y crea una situación privilegiada para la gente que puede ir a Jayabo, que queda en la misma carretera, a tener una casa. Y entonces ella me llama, ayúdame, di por ahí, por la emisora, que estamos vendiendo 17,000 metros ahí en Jayabo, porque yo estoy agotada por una deuda y no encuentro forma de tener la tierra. Es decir, tú te encuentras que con esa profunda limitación,
Dije, sí, 17,000 metros de tierra en Callabo es una oferta para cualquier dominicano salcedense que se ha hecho rico afuera, que sabe que puede invertirlo allá. Entonces hay una limitación terrible en mi pueblo. Yo saludo pues esta iniciativa y ustedes me excusan porque yo siento en cierta medida un impulso como de gratitud para la tierra donde yo me formé y que sé que a pesar de todos los años sigue siendo una provincia profundamente decaída y deprimida. Así que felicitaciones por los Juegos Nacionales a la provincia hermana Mirabal. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:36. Estamos en la ronda de comentarios. Momento de escuchar el de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa. El saludo cordial a nuestros compañeros. La tragedia de Poliplas ya lleva más de un día en el ambiente, sigue provocando reacciones, sigue provocando estupefacción, indignación en algunos casos. Y más allá de todas esas reacciones que son naturales, incontrolables, no proyectables, que son parte de las emociones que vive la gente de manera normal, bueno, tiene la obligación el Estado, la autoridad, la institución de dar otro tipo de respuestas. ¿Y cuáles son estas respuestas? Bueno, primero, el establecimiento de responsabilidades. Y esto lo hemos dicho siempre sin acritud, sin culpables favoritos, ni nos ponemos del lado de quienes entienden que, bueno, es un accidente, lamentarlo ante la Virgen y se acabó, ni quienes ya quieren, quienes muchas veces tienen fantasías jacobianas, quienes ya quieren gente con esposas y demás. No, se trata de hacer una investigación, un levantamiento. ¿Qué ocurría? Hay divergencias en el relato. Se habla de que todo esto puede haber ocurrido justo en el momento de hacer el depósito de la compañía que surte el combustible, en este caso gas natural, y que a partir de ahí una serie de eventos críticos entonces terminan produciendo esta desgracia. Establecimiento de responsabilidades, saber cuánto hay de error humano, cuánto hay de problemas técnicos, de situaciones técnicas, hayan sido estas salvables o no, pero sobre todo que se recuerde que hay una serie de normativas, aunque las mismas en la práctica suelen saltarse muchas veces con mucha facilidad, en materia de el seguimiento que se le tiene que dar a las instalaciones industriales, el seguimiento preventivo, sobre todo en materia de que el mantenimiento de esas instalaciones se compruebe cada cierto tiempo, como pasa con los aviones, como debe pasar en teoría con los vehículos de motor, que tienen que pasar cada cierto tiempo una inspección. El problema vuelve a ser el mismo cuando ya citábamos la ley 112-00. ¿Cuánto de esto se queda en letra muerta? ¿Cuánto de esto se queda en la ficción de un Estado regulador? Se habla mucho del descontrol de los empresarios, se suele hablar mucho de sus intereses solamente rentísticos, que por cierto, no deja de ser una realidad. Una empresa lo primero que tiene que tratar de conseguir es ser rentable, porque la rentabilidad es lo que puede generar fuera de los costos las condiciones para generar empleo, pagarlo, seguros, para ensanchar su capacidad productiva y con esto también lograr producir más riqueza por diferentes vías. Ahora, el famoso ente regulador, que es el Estado, que tiene distintas agencias y que hemos insistido acá, la más eficiente de todas es la que recaba impuestos. Pero ¿qué hay de las otras? ¿Qué hay del trabajo que tienen que hacer los gobiernos municipales, que son los que están facultados por ley a investigar el uso de suelos, a de alguna manera presentar cada cierto tiempo los cambios que suelen dar las ciudades, que son entes vivos? Saber que en lugares donde antes era propicio la colocación de una empresa, de una industria, hoy probablemente genera otros riesgos, sobre todo porque la población pura y simplemente ha crecido alrededor. Ediles, alcaldes, gobernantes de todo calibre han mirado para otro lado cuando la gente ha construido alrededor de ríos, humedales, costas, lugares riesgosos alrededor de las carreteras. Y ha ocurrido lo mismo allí donde primero hubo instalaciones industriales. El viejo cordón industrial del Santo Domingo que crecía en los años 50 y 60 ubicó en diversas zonas donde hoy están empresas que producen, que fabrican un montón de cosas, desde productos alimentarios, pasando por productos de consumo, están hoy colocados justo en el medio de zonas que están tremendamente pobladas. ¿Qué tiene que hacer la ciudad o las ciudades o los municipios? Parte precisamente del fracaso del crecimiento de la burocracia es el hecho de que hoy tenemos, donde antes había una gran alcaldía, hay 6 o 7, y eso no ha tenido como resultado
una mayor cercanía de esos niveles de gobierno con la población y con sus necesidades. ¿Tiene el Gran Santo Domingo que replantearse dónde debe estar ubicado su cordón industrial? Ese es perfectamente un debate, una discusión, que por cierto, una discusión que debió haberse sometido hace mucho, sin la necesidad de que explotara un tanque de gas natural y provocara lo que hoy provoca. Pero también cuestionamos al Estado. Para colocar 5 escuelas, estancias infantiles y una serie de puntos, ¿no debe el Estado también respetar su propia legalidad y respetar esa misma ley de 112-00 en relación a la distancia que debe ocupar una escuela, un lugar donde infantes se dan cita a 700 metros, medidos desde la base de ese depósito de combustibles? Imagínese usted qué hubiera ocurrido si, como se ha dicho, si como se ha filtrado desde los bomberos y otros casos más, hubiese explotado un segundo tanque, un segundo depósito de combustible que se dice no explotó, gracias a Dios o al cuidado o al mantenimiento, a lo que usted quiera agradecer, pero está ahí. Se necesita información y que la misma sea confiable. Y la información, José Luis, sobre el tipo de combustible, porque si hubiese sido gas propano, por el hedor del gas ya se propano, sabe que es gas natural. Sí, pero si hubiese sido gas propano, por el hedor la gente abandona el lugar. Por el natural no tiene ningún tipo de olor. No, pero se siguen otros procedimientos. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, para lo que no hay olor hay, porque hay señales visuales. Al gas natural. Porque era bastante visible el escape. Claro, pero ellos no natural parece humo. Sí, y se supone que donde se trabaja con gas natural, a la gente se le instruye respecto de cómo identificar cuando hay una fuga. Claro. Por eso es que hay tantas críticas respecto de la empresa, que tiene todo el derecho de defenderse. Y además quizás hay momentos en el que tú das los entrenamientos, tienes una política, pero hay cosas, tragedias que suceden y suceden. Sí. A veces tú tienes un empleado nuevo, José Luis, Fafa, Esteban, Eddie, y la tragedia pasa precisamente con el nuevo, con el que no sabía, con el que no estaba preparado, con el que todavía no estaba entrenado. Y la verdad es que yo no creo que ninguna empresa se sienta bien con una tragedia como esta. El tema de las responsabilidades yo le agrego, en una óptica que por cierto veo que se ha hablado muy poco de ella, que podría incluso, me parece que se puede especular, podría haber incluso corresponsabilidades, porque recuerde que también hay una metodología en materia de surtir, en la metodología para surtir combustibles, hay una metodología de seguridad. Hay que ver si la empresa surtidora, que por cierto se especula cuál es, todavía no se ha dicho, hay varias, no son muchas empresas que tienen la capacidad de surtir gas natural en esos volúmenes. Si esta empresa también violenta, por ejemplo, la metodología y altera los elementos de seguridad, entonces puede haber una corresponsabilidad. El mejor ejemplo de esto es que Poliplas tiene más de 40 años ubicada allí y ha ido cambiando su matriz. La matriz de gas natural, me parece, hasta donde hemos escuchado, hemos leído, fue colocada hace cerca de una década. Sí, digamos que, o menos de una década. Una década y media tiene la legislación 112-00. Por lo tanto, también habría, insisto, que establecer si hay corresponsabilidades, si hay un elemento externo, como es el caso de la empresa que surte el combustible, y es ahí desde donde parten los eventos críticos que llegan a esta tragedia. Al final, insistimos, la información tiene que ser creíble. Las responsabilidades que se fijen también deben generar una explicación lógica. No solamente para que la población pueda sentirse mínimamente satisfecha, porque la satisfacción total nunca va a existir donde hay pérdidas irreparables, donde hay 4 o 5 muertes, ya llegaron a 5 las muertes, por cierto, y donde hay una cantidad de heridos que ya pasa el centenar. Originalmente hablamos de unas cuantas decenas, ahora hablamos de más de 100. En ese sentido, todo esto no tiene que ver solo con este caso, con esta tragedia, con los deudos de quienes han fallecido. Tiene que ver con el resto de la sociedad que en medio de su indignación y los cuestionamientos también tiene que sentir que en lo adelante algo vamos a aprender de esta tragedia. No que el tema se va a olvidar y va a pasar de la portada a la página 2 y luego a la 16 y luego un recuadrito y vamos a estar así hasta la próxima tragedia, hasta la próxima vez que Dios no lo quiera ocurra con un mayor o menor números de personas afectadas. Tiene que producirse una política proactiva. Los ediles, los regidores, los gobiernos municipales tienen una serie de políticas que descansan sobre sus hombros. Yo soy el primero que defiende que no reciben muchas veces la cantidad de beneficios que la ley, de fondos que la ley dice deben recibir los gobiernos municipales, pero tienen que demostrarnos que con lo mucho o lo poco pueden hacer y pueden generar gobernanza. Entre otras cosas, las instalaciones industriales y el uso de suelos recae sobre ellos. El gobierno municipal del Distrito Nacional, por cierto, hoy publicaba en su cuenta de Twitter
una especie de informe de avanzada, que me imagino debe ser continuado por un informe final más robusto. A su vez, ver qué dicen los cuerpos de peritaje, cuerpo de bomberos. Supongo que debe haber una investigación también por la parte privada. Generalmente este tipo de instalaciones necesita una aseguradora que también verifique en qué condiciones ocurre esto. Si se puede hablar de negligencia, si se puede hablar, insisto, de error humano, pero al final a la sociedad se le tiene que satisfacer dándole una serie de datos que, aun cuando no vayan a servir de consuelo para las pérdidas que son irreparables, nos diga que por lo menos de cara al futuro existen mejores condiciones para que instalaciones como estas, donde estén ubicadas, que eso es lo primero, dónde están ubicadas y qué elementos cumplen o actualmente se incumplen y qué puede cambiar en el proceso. Y obvio, de cara al futuro, una ciudad, mejor dicho, de 3,5 millones de habitantes, que crece, que busca cada vez más espacios hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte. No crece hacia el sur porque está el mar. Y a alguien se le ocurrió hace unos años una isla artificial. De manera que yo no descarto ni siquiera que crezca hacia el sur en algún momento. Una ciudad en crecimiento necesita legislaciones claras, confiables, de que el simple hecho de usted mandar a su hijo a una escuela, a una estancia infantil, no va a ser ponerlo en riesgo, porque el mismo estado de cosas ha aprendido a violentar y a burlar sus propias leyes y su propia legalidad para poner a tanta gente en un riesgo innecesario y sobre todo muchas veces evitable. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:50 y escuchamos en este momento el comentario individual, si es que se puede, del señor Esteban Delgado. Gracias, Yulisa, gracias a los amables le pone compañeros. un apéndice, el comentario individual. Ella está diciendo, no se metan con él, no lo interrumpan. Gracias a los amables oyentes de esta Z101. Pero ahí mismo adendé, si es que se puede. Si es que se puede, que no me van a dejar, ¿verdad? Pero bueno, mira, quiero referirme a lo siguiente. Ayer hablaba sobre la decisión que tuvo el gobierno de retirar del proyecto de presupuesto el artículo 59 mediante el cual el Poder Ejecutivo pretendía que se le permitiera disponer la venta de activos estatales por un valor de hasta el 10% de la deuda del sector público no financiero, que serían más o menos 3.200 millones de dólares, toda vez que la deuda del sector público no financiero está casi en 32.000 millones de dólares en este momento. Y he visto en algunas publicaciones algunas sugerencias sobre lo que bien pudiera hacer el gobierno o sobre las partes donde el gobierno pudiera incursionar para vender sus activos y así captar capitales que para mí, mi opinión es que generalmente se diluyen. Yo creo que de nada sirve que un Estado con un déficit presupuestario que para el año que viene se estima en más de 75,000 millones de pesos, si vendiera alguno de sus activos, el dinero que pudiera captar, el capital que pudiera captar, entonces se iría para cubrir déficit. Lo único que contribuiría sería para tomar menos dinero prestado, pero al mismo tiempo se diluiría. Yo creo que vender un 50, 60, 70% de acciones en alguna de las empresas del Estado, sin tener específicamente un fin de inversión en algo que se torne productivo o que pueda tener una tasa de retorno positiva para el desarrollo del país, entonces no serviría de nada. Simplemente nos quedaríamos con el hecho de que vendimos y nos aprovechó el dinero. Y a perder patrimonio estatal. Eso es comenzar a perder el patrimonio del Estado producto del endeudamiento. Y eso a seguir perdiendo. Y eso de eso hay un ejemplo interesante con el proceso de capitalización que se desarrolló el proceso de capitalización de la empresa pública que se desarrolló en la República Dominicana a finales de la década del siglo pasado, con la ley 141-97, la capitalización de las empresas eléctricas, así como de las empresas de CORDE, de las empresas, de los ingenios estatales y de los hoteles del Estado. Y del aeropuerto. Del aeropuerto, aunque eso no estaba incluido dentro de la ley de reforma, pero también se produjo ese proceso de privatización y hemos visto que los resultados de ese proceso no fueron tan positivos. Pero han surgido sugerencias de que el gobierno bien pudiera vender el 50% de acciones que posee en la empresa de generación eléctrica de Itabo, donde el Estado es socio un 50%, pero no tiene el control de la administración. Y qué bueno, pudiera decir uno, porque tal vez si tuviera control de la administración, entonces esa empresa no estuviera tan
desarrollada como ha estado en los últimos años. Habría que ver cuáles son los beneficios que recibe el Estado a través de esa participación societaria. El Estado también es propietario de un 62% de acciones en la empresa de generación de Jaina, Eje Jaina, de generación de electricidad, porque posee un 50% de acciones administradas a través del FOMPER y posee otro 9% de acciones, 9% no, 11% de acciones que está en manos del Banco Central, porque era una participación accionaria que poseía uno de los bancos que se fue a la quiebra durante la crisis financiera del año 2003, y entonces el Banco Central entró como ente de embargo de esos activos, y entonces por eso permanece en manos del Estado a través del Banco Central ese otro 11%, y por eso Eje Jaina es 62% propiedad del Estado, pero el Estado tampoco tiene la administración. Otra empresa sobre la que se ha hablado de la posibilidad, o se ha sugerido, o le han llevado sugerencias al presidente Danilo Medina para que disponga la venta de un 50% de sus acciones, es la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Sin embargo, esa empresa, señores, es una empresa de alta delicadeza. ¿Por qué de alta delicadeza? Porque esa empresa lo que maneja es el ramal completo de la conexión de las redes de transmisión eléctrica de todo el país. Algo que se conoce como el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Es como cuando uno observa en el sistema circulatorio sanguíneo del cuerpo humano y ve que está el corazón y luego entonces están todas esas venas que recorren todo el cuerpo. Pues así funciona el Sistema Nacional Eléctrico Interconectado. Por lo tanto, dentro de ese centro de despacho que se conoce como CENI, que está bajo el control de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, que es una empresa rentable que le genera ganancias al Estado, incluso este año le reportó al gobierno recursos por el orden de los 1.100, 1.050 millones de pesos adicionales a lo estimado y adicionales a sus gastos operativos internos. Ahora, ¿qué pasa? Que esa es una empresa de seguridad nacional. Si hay algo que no debería estar en manos del sector privado nunca, es la empresa de transmisión eléctrica, porque ahí existe la posibilidad de apagar por completo el país con solo un clic. Por lo tanto, eso nunca debe estar en manos o en control del sector privado. Y hago la referencia a eso porque si bien es cierto que existen activos del Estado que pudieran ser ofertados al sector privado, tal vez en buena condición para el sector estatal, tomando en cuenta que pudiera entonces captar capital, lo ideal sería que el capital que sea captado por la venta de activos, de algunos de los activos propiedad del Estado en empresas en operación actualmente y empresas que son rentables, obvio, dejando fuera a la empresa de transmisión eléctrica, porque entiendo que eso nunca debería estar bajo el control del sector privado, pues habría que especificar de manera muy clara cuál sería el destino del capital que vaya a captar el Estado si dispone la venta de algunos de sus activos en empresas en operación. Lo digo porque si no, es posible que se diluya el dinero. Y recordamos, por ejemplo, cuando fue capitalizada o cuando fueron capitalizadas las empresas de distribución eléctrica de norte, de sur y de este, que hoy están en manos del Estado. Se estableció un proceso de capitalización mediante el cual entraba un socio privado, propietario del 50%, más la administración, aportaba un capital. Recuerdo que el capital que aportaron fue de alrededor de 320 millones de dólares en sentido general, 109 millones de dólares para EDESTE y 211 millones de dólares, si mal no recuerdo, para EDENORTE y EDESUR. Estos administradores nuevos, socios del Estado, empezaron a provocar apagones en los sectores donde no se pagaba el servicio, como era lógico, porque es una empresa que tenía que comenzar a ser rentable. Empezaron a ser efectivos en procura de sacarle beneficio o hacer que esas empresas fueran rentables. Cuando se comenzaron a provocar apagones en sectores que no pagaban el servicio, el Estado le dijo al socio privado: mira, yo necesito que los barrios pobres tengan luz. Entonces el socio privado dijo: bueno, si tú quieres que los barrios pobres tengan luz, tú tienes que entonces pagarme la diferencia, o sea, pagarme el consumo de esos barrios pobres, porque somos socios, pero yo no te puedo regalar esa energía. Entonces el Estado le dijo: sí, está bien, yo te voy a pagar, tú me facturas todos los meses las horas de luz que tú le ofrezcas a los barrios carenciados que no pagan el servicio. Bueno, eso provocó una deuda que se fue acumulando y acumulando, y en pocos meses ya esa deuda estaba sobre los 900 millones de dólares. Y eso también fue en parte lo que provocó la crisis
lo que repercutió en la crisis económica que tuvimos a principios de este siglo, es decir, en el año 2002-2003, y que aparte de eso obligó entonces luego al Estado dominicano a negociar para recomprar esas empresas e incluir gran parte de esa deuda acumulada en una especie de negociación que se conoce como el Acuerdo de Madrid, mediante el cual el gobierno tuvo que ceder más ventajas de lo debido a generadores privados que necesitaban recuperar parte de esa deuda, que todavía se mantiene, porque fue una deuda como que nunca terminó de pagarse. Oye, pero mira, una sola cosa. Dos cosas. Señor, Y te han interrumpido poco. este gobierno se ha caracterizado por un incremento cada vez mayor de la deuda. Y ahora, por separarse de las pocas propiedades que el gobierno, que tenía el pueblo dominicano en manos del Estado. Son dos cosas que no pueden separarse. Crece la deuda y se empobrecen las propiedades. Pero mira Algo algo, que no mira debe algo, ser. Esteban, mira algo, Esteban, que te iba a decir. Hay tiempo suficiente. Mira. Lo primero es que también todo eso ocurre porque quienes tienen que velar porque quienes están en los sectores de poder no lo cometan, a veces no le prestan mucha atención. En ese artículo 59, para la aprobación ahora hubo un engaño. Le cambiaron los parrafitos, le cambiaron la terminología y exactamente lo mismo que se criticó. Autorizando al Poder Ejecutivo desapoderarse por el monto del 10% del presupuesto de propiedades del Estado Dominicano, como consecuencia del endeudamiento de la carrera, que es insoportable, es insostenible. Y qué pena que nadie hasta que se aprobó se dio cuenta de que el artículo 59 se le hizo una modificación en lo que tiene que ver con la terminología de la lingüística de la palabra para caer exactamente lo mismo que se criticó. Yo no creo que haya quedado lo mismo. Y ahora, el Estado Dominicano, que supuestamente era una fuente inagotable y que se podía endeudar hasta el infinito, ahora tiene que comenzar a perder patrimonio para ver de qué manera puede cubrir parte del endeudamiento y el déficit que han generado los presupuestos en los últimos años. Atención, países. Cualquier decisión que tome el gobierno dominicano de despojarse de participación accionaria en empresas donde el Estado todavía es en parte copropietario, tiene que ser mediante procesos de licitación. Mi exhortación al gobierno y al presidente Danilo Medina y que el Congreso lo apruebe. Es que tome en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es que no es lo mismo una visita sorpresa que una licitación sorpresa. Las licitaciones no pueden ser sorpresivas. Sí. Las licitaciones tienen que ser mediante avisos previos, mediante preparación de términos de referencia, mediante procesos transparentes donde se destaque o se permita la participación de todos cuantos pueden hacerlo. Por lo tanto, no podemos comparar visitas sorpresas con licitaciones sorpresas porque las licitaciones no pueden ser de sorpresa. Lo otro es que para vender los activos del Estado hay que ir al Congreso Nacional y el Congreso Nacional entonces es quien tiene que autorizar al Poder Ejecutivo a disponer de esa venta. ¿Tú se lo dijiste? Eso lo he dicho. Y es una posición que mantengo. En una comunicación, y es una posición que mantengo. Porque tú siempre has estado claro con ese tema y ellos parece que no entienden que tiene que ser así, no camuflajeando un articulado del presupuesto. El gobierno lo entiende. Una vaina que no entiende nada porque lo tiene ahí en el presupuesto. Recuerda que en su viaje reciente a China, el presidente Danilo Medina fue cuestionado por los periodistas sobre la posibilidad de vender parte accionaria de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y él claramente dijo: si ha de venderse una participación accionaria de Punta Catalina, va a ser mediante un proceso transparente de licitación pública internacional, lo cual indica que el gobierno está claro en eso. Mi advertencia o mi sugerencia humilde al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, es que no se lleve de toda clase de propuestas para despojarse de todos los activos que tiene el Estado en empresas en operación. Hay empresas en operación actualmente donde el Estado es copropietario que bien pudiera tomarse en consideración la posibilidad de que el Estado se despojara de su propiedad. Esteban, ¿por qué el Estado Dominicano, escúchame hermano, por qué el Estado Dominicano tiene que desapoderarse de lo que tiene para cumplir con una irresponsabilidad de los sectores que no han metido en esta cosa? Aunque tengan la facultad constitucional de que pueden hacerlo, lógicamente, previo a pasar por el Congreso. Entonces, ¿por qué ahora, producto de esa vaina, tenemos nosotros ahora que comenzar a perder lo que tenemos, lo poquito que nos queda? Porque lo hemos regalado todo. Regalamos las plantas generadoras,
regalamos los ingenios, regalamos todo. Ahora viene un proceso que nos lo han disfrazado de otra forma, con unas palabritas muy bonitas, como nos tienen acostumbrados. Pero el país tiene que saber que no es tan lindo como tú lo dices. Es que lo que es del Estado lo van a vender para cubrir con el déficit, para cubrir con el endeudamiento. Es que no es malo. Lo que es del pueblo. Es que no es malo que parte de lo que es del Estado se venda. Lo malo que pasa es que hemos tenido una mala historia de cómo se han ido vendiendo. Y lo malo es que ese capital captado se utilice para cubrir déficit. O sea, yo creo que el Congreso Nacional lo que debe es como que regaláramos los bienes que tenemos. Y después nos quedamos sin una cosa y sin la otra. Y para que la gente tenga una idea, eso es como si usted tuviera una deuda, usted hace un préstamo en un banco, usted después tiene problemas para pagarlo y usted empieza a vender propiedades que tenga para pagar intereses que nunca van a volver a usted. Si se hace así, no salda la deuda ni recupera la propiedad y simplemente pierde. Si se hace así sería fatal. Entonces, por eso, el Congreso Nacional lo que debe reclamarle al gobierno cuando proponga la venta de alguno de sus activos en empresas es que se especifique dentro de esa solicitud en qué se utilizaría el capital a ser captado. Pero además, para invertirlo en qué. Si se está vendiendo, déficit, entonces automáticamente hay que rechazar. Pero además, si se está vendiendo en el precio justo, porque nosotros tenemos un trauma permanente de que los bienes del Estado se venden al precio que le convenga al que compra, no al que vende. O sea, si nosotros hacemos un recorrido por las ventas de CORDE, por las ventas del CEA y por ventas de instituciones del Estado, de propiedades de instituciones que no necesariamente tienen que ver con ninguna de estas dos, nos vamos a poner las manos en la cabeza porque los bienes del Estado Dominicano se han vendido por cheles. Sí. Y al final ni tenemos el bien, el terreno, el edificio, el recurso, pero tampoco tenemos el dinero suficiente de lo que costaba lo que se vendió. Sí, y por eso hay tantas cuestionantes al CORDE y al CEA. Exactamente. No sirvió para nada. No tienes el activo. ¿Tú sabes lo peor de todo esto? Que la mayoría de los que van a comprar esas acciones son los nuevos ricos que se han hecho ricos con la política. Tú lo verás siendo propietario de la mayoría de las acciones de las empresas del Estado. No será así. Camuflajeando a través de empresas. No será así. Y participando en la licitación. No será así si se hace mediante proceso de licitación transparente. Bueno, eso es lo que debe reclamar. Señor, un ejemplo interesante. Debe reclamar la sociedad. Así como la sociedad le reclamó al Poder Ejecutivo la no firma de aquel acuerdo migratorio de la ONU, así tiene que la sociedad mostrar interés efectivo en asuntos que le interesan al Estado Dominicano, como es el patrimonio nuestro en empresas. Tú estás reduciendo donde somos el problema a codueños. procedimiento. Es que la política del Estado, vender lo que le queda, es de empobrecimiento. ¿Por qué no puede pelear a ser efectiva desde el Estado para que esa riqueza pueda ser usada? Y al mismo tiempo, esas operaciones han servido para que gente que ha hecho acumulación de recursos en el Estado a través de otros se apropie de un bien público. En la medida en que nosotros nos empobrecemos como Estado, oye, no es un problema en que tú vas a invertir lo que tú conseguiste. Es que hay un déficit, más deuda cada vez y menos propiedad del Estado en sus manos. Es un proceso terrible y negativo para el Estado Dominicano. Un ejemplo de eso muy reciente es cómo se vendió el barrio de los Tres Brazos. Independientemente de que se debió o no vender, salgámonos de ese punto. Pero vamos al detalle de qué iba a recibir el Estado Dominicano. De lo que se negoció. La negociación plenamente, unos apartamentos que estaban hipotecados y un dinero que nunca llegó al bolsillo del Estado Dominicano. Lo mejor de eso es que de ese caso las autoridades no dicen absolutamente nada y que si el pueblo no se hubiese levantado, el Estado se queda sin propiedades, aunque estén en manos de terceros, que algunos tenían título y otros no, se quedaba sin las propiedades, se iba a quedar sin los famosos apartamentos y se iba a quedar sin el dinero. Señores, así no se maneja un país. Y además, fíjate algo, mira, en el presupuesto complementario que el presidente sometió al Congreso Nacional, hace referencia a que le ingresó un dinero extra. Y ese dinero extra es de alrededor de 3.800 millones de pesos, 3.200, 3.300 millones de pesos. ¿Y oye de dónde venía? 1.029 millones o 1.100 millones de pesos provenían del FOMPER, es decir, de la ganancia del Estado en las acciones que tiene en esas empresas de generación. Otros 1.000 y tantos millones de pesos provenían de la empresa de generación eléctrica de generación hidroeléctrica, de HIT, es decir, de
la generación eléctrica propiedad del Estado en las presas del país. Y otros 1.000 y tantos millones de pesos provenían también de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, de la ETED, precisamente porque también es una empresa del Estado que genera ganancias para el Estado. Por lo tanto, disponer la venta de nuestros activos sin tener una especificación y un objetivo lógico de qué hacer con ese capital pudiera ser un grave error. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, 6-10 minutos. Adelante, Fafa. Tú sabes que, basado en el hecho de que predomina en este país que la jerarquía política tiene licencia para aprovechar su función en beneficio propio, permite esto que voy a comentar con ustedes. Las relaciones con China han abierto una gran expectativa en una parte del sector empresarial dominicano, pero sobre todo de los propios funcionarios del gobierno. Nosotros no tenemos gran cosa que vender en China, pero China sí tiene muchas ofertas para invertir o para vender aquí. Lo que ocurre es que en el Estado parece que solo le dan preferencia a las visas de aquellos inversionistas chinos con los que ellos tienen relación. Cualquier inversionista que no tenga relación con algún funcionario del Estado, entonces le dificultan su regreso. Yo estoy hablando de unos amigos dominicanos que yo sé que tienen relaciones desde hace tiempo con 2 o 3 empresarios chinos, quienes tienen 2 meses solicitando una visa para venir aquí. ¿En el jalao y la cosa? No, ellos vienen con intención de indagar sobre una riqueza minera en Hato Mayor, por un lado. 2, a plantear problemas concretos del transporte, como el ferrocarril, que es una aspiración para desentar aquí la saturación que hay en el mercado, abaratar su costo. Usted dice que están poniendo trabas para concederle el Tienen visado. 2 meses pidiendo entrada aquí y se la han dificultado. Porque parece que en el gobierno la prioridad es a los amigos que ellos tienen de relación. Pero no puede ser, don Fafa. Eso tiene que ser que algún tipo de requisito no se está cumpliendo. Oye, ahí pero porque... ven acá. Pero ¿por qué tú dices que no puede ser? Si él te está llamando, te está diciendo perdón, quién se trata. no estoy diciendo que sea mentira. Cuando digo que no puede ser es porque ¿cómo es que dos si tú me dices no debe ser, pero no que no puede. Con potencial para venir a invertir en el país han solicitado mediante los procedimientos legales establecidos el visado para venir a la República Dominicana y le negaron la visa? 3 compañías le han puesto pero y tienen 2 meses reclamando una visa para venir aquí, y entonces tienen obstáculos inexplicables, y es que efectivamente las relaciones con China quisieran ser manejadas por un pequeño círculo, porque ellos tienen... Lo que pasa es que creen, aquí hay un grupo de gente que creen que China es un pendejo, que China son pendejos. Ellos creen que el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, todo el que participó en eso y todo el que pertenece al sector de lo que participó que a ellos que le conviene. No encontraron una ganga porque creen que los chinos son pendejos. Y miren, les voy a decir una cosa. Lo único que puede utilizar como ventaja y beneficio la República Dominicana de China es la inversión. Y los chinos no invierten su cuarto donde no ven la garantía de que pueden recuperarlo con muchos intereses. Pero ellos tienen vocación. No, porque creen que ya las relaciones con China es que China le va a regalar vaina. No. Y ahora está poniendo trabas para que... No es regalo. China dijo en mayo, en el encuentro de la nueva ruta de la seda, fue 14 y 15 de mayo en Pekín, y asistieron 115 gobiernos. Yo no sé si el nuestro asistió, porque aquí no se publicó información. Y Estados Unidos y Japón fueron los 2 invitados como observadores, no como participantes, a ese sitio. Y ahí China le dijo a los presentes, tenemos 500 mil millones de dólares dispuestos a invertirlo, porque China tiene un problema. Es la que tiene mayor dólares del mundo fuera de Estados Unidos y mayores papeles del mercado americano. Y China no puede propiciar por eso que el dólar se devalúe, porque se le cae en su propia reserva. Pero tiene una intención de crear una moneda al futuro junto con la URSS. Y en ese sentido, ellos quieren salir rápido de los cuartos que tienen. Sí. Aquí ellos tienen interés en el transporte, en las minas y en el turismo. Sí, pero que no entienda que tiene que ser como una inversión autogestionable
por quienes gasten los cuartos aquí y no como un préstamo. Óyeme. No es de préstamo. No. Es de inversión. Está bien, dame decir. No, lo que sucede, Fafa. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que los de aquí se lo cogen prestado. No, exacto. Aquí quieren que la inversión que se vaya a hacer sea mediante préstamo para ellos manejar. ¿Quién dijo para ellos manejar. Yo te lo que quieren eso? Porque yo te lo estoy diciendo. ¿Pero quién no lo dices tú? Pero espérate, hermano, aquí todo. Oye lo que tú vas a decir. Aquí, señor. Pero espérate. Un país. Pero si tú no dejas que uno diga lo que va a decir, entonces tú no escuchas la respuesta. Quieren, tú estás dando, todo aquí se está hablando. Vacío. Pero fuimos en estos días y hablamos ya de un préstamo de $600 millones. Se habló de un préstamo de $600 millones. ¿Y por qué se habló de eso? Porque el gobierno de la República Popular China le dijo al gobierno dominicano que tiene la posibilidad de ofrecer un financiamiento para el sector eléctrico. O sea, se habló y le da la posibilidad le da la posibilidad de ofrecer ese financiamiento. Ahora, ese financiamiento no se negoció, ese financiamiento no se firmó. Pero hay un problema. Lo que tú dices de potencial de inversión de China a la República Dominicana, y ciertamente es lo único que nosotros podemos aprovechar. Bueno, pero eso es lo que debe ser. Sí, eso es lo que debe ser. Lo que quieren algunos no es eso. Eso es lo que va a hacer. Quieren seguir cogiendo préstamos, comprometiendo el patrimonio del Estado para ellos manejar ese tipo de cosas. ¿Dónde está el préstamo? ¿Cuál es préstamo? Pero mi hermano, pero es que tú estás de lo único que se habló en ese viaje que hizo el presidente. Yo estoy diciendo una cosa muy concreta. Sobre el financiamiento fue de esos $600 millones que no se contrataron. Pero sino que se informó que China le dijo a la República Dominicana que a través del banco del BANDES de China, o sea, del Banco de Promoción de las Exportaciones y Inversiones de China, le podía facilitar un financiamiento blando previa presentación de proyectos a invertir y previo proceso de licitación donde participen empresas chinas para poder desarrollar esos proyectos. ¿Tú sabes por qué no vinieron con los cuartos los dominicanos? Porque no se puede venir con los cuartos. Perdóname. Hay que firmar el contrato. Pero perdóname. ¿Tú sabes por qué? Hay que someterlo al Congreso. ¿Tú sabes por qué no vinieron con los cuartos? Porque China no es fácil para soltar su cuarto. Si China hubiese sido fácil, le dice, mira, aquí está el maletín. Se lo llevan y firman lo que le da la gana a los dominicanos. Ni Estados Unidos ni ningún país del mundo es fácil para soltar los cuartos. Pero, óyeme. Para todo hay un protocolo, compadre, un proceso. Tú me has metido un diálogo que no tiene nada que ver con mi denuncia. Que aquí hay una tendencia que la gente del gobierno quieren ellos centralizar todas las relaciones de aquellos sectores de China que tienen interés en invertir aquí. Y en este caso, estas relaciones ellos no las manejan. Tienen un vínculo con un grupo local que yo conozco desde hace tiempo. Tienen interés en venir aquí a invertir en minería, en transporte y en turismo. Y le han estado obstaculizando la visa. Ellos se comunicaron. De eso es de lo que nosotros estamos tratando. Se comunicaron con Marius, el director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, y le informaron que son inversionistas con credenciales. Pero la pregunta es, y que desean venir a la República Dominicana. Y el gobierno dominicano les respondió, no, nosotros no te vamos a dejar entrar aquí porque ustedes no reúnen los requisitos para entrar a la República Dominicana. O sea, lo que yo digo es que si hay un par de inversionistas chinos. Pero oye, tú estás hablando pendejada. Yo estoy diciendo una cosa sencilla. Tienen 2 meses obstaculizándole la visa. ¿Pero quién le está obstaculizando la visa? ¿Quién será? Lo que la tienen que dar, la gente del oficialismo, porque no la controlan. Yo pregunto, ¿quién se la está obstaculizando? Pero si te interesa saber quién es, porque ellos están diciendo que no, a la investigación. A mí no me interesa, yo no tengo que hacer la investigación. Yo lo que digo es que si presentamos la denuncia de que aquí hay inversionistas chinos que le están obstaculizando la entrada a la República Dominicana para poder invertir. ¿Quiénes son esos inversionistas y quién le está obstaculizando la entrada? Si te interesa, tú me dices dónde te lo mando y le mando al representante dominicano que me hizo esta comunicación. Lo que yo quisiera saber es quién le está obstaculizando los responsables de dar visa a un par de inversionistas dominicanos. Los responsables de dar visa. Los responsables de dar visa. O sea, yo no estoy defendiendo ni acusando. Lo que estoy diciendo es... ¿Cómo que no? Apágate un chip para decir, apágate un poquito. No, don Fafa, es que yo no concibo, don Fafa, que en este país nosotros seamos capaces de impedirle la entrada a 2 inversionistas chinos reconocidos. Mira. Y con las suficientes credenciales para venir a la República Dominicana a ofrecer inversión y que nosotros le estemos negando la visa. Mira, yo no puedo creer una cosa como esa. Nadie lo puede creer. Eso es inconcebible. Ahora, yo estoy diciendo que eso está pasando. Mira nada más el título. Esa es una compañía china establecida en China por la que yo estoy hablando. Es decir, que no es un problema de invento. Entonces, mira. Porque es lógico que usted no se lo está inventando. Lo que yo digo es que cómo puede ser posible que le estén negando la entrada al país. Pero mira, eso no tiene sentido. Eso sería una locura. No, lo que pasa es que tú lo dices. Está bien. Y aunque sea por falta de algún requisito fundamental para que pudieran entrar, la gente obligatoriamente tiene que preocuparse porque aquí pasa de todo.
Aquí pasa de todo. Y por eso yo le digo a alguna gente que entienden que ellos pueden monopolizar las relaciones con China. Por eso yo cuando hablé del presupuesto, del préstamo, dije, cuidadito que China no es fácil. China no es... Averígüense los bonos que tiene China. ¿Qué hace China para cobrarlo? No, averigüen eso. Pero hay un dato. China quiere hacer el centro averigüen del Caribe. Que no es el Banco Mundial ni el banco, ¿cómo es el BD, qué sé yo qué? De desarrollo. Averigüen. Y yo le digo, mira, cuando se habló de esos 600 millones de dólares, hermano, si China hubiese dicho, mira, fírmame te pagaré, llévense, lo habían traído donde quiera. No lo hubieran traído. Bueno, está bien, tú dices que no. Tiene que aprobarlo con mi hermano, aquí con cuarto en los bolsillos se coge prestado. El convenio y después de firmarlo hay que llevarlo al Congreso para que el Congreso lo ratifique. Tú estás hablando como si fuera verdad que todo un Estado democrático. Es un relajo, hombre, chico. No, es el procedimiento. Estás hablando como si fuera un Estado democrático. Es el procedimiento, porque cualquiera que procedimiento. Compadre, por más vueltas que tú das para querer defender al gobierno, yo estoy diciendo una manera concreta. Le están obstruyendo a los sectores que ellos no controlan que vengan aquí. Es que yo no estoy defendiendo al gobierno, lo que estoy diciendo es que existen procedimientos. Y los procedimientos hay que llenarlos. Y aquí se respeta lo del préstamo. Entonces yo te voy a decir también, tú no estás defendiendo. No, pero estoy diciendo que es procedimiento, porque fíjate que yo no estoy diciendo, yo no estoy cuestionando lo que está diciendo Fafa. Lo que yo digo es que eso entonces es inconcebible. Claro que es inconcebible. Pues, una locura, pero está pasando. No debería pasar. Pero está pasando. Pero hay que averiguar si ciertamente está pasando. Yo le enseñé aquí, mira, la dirección y la muestra de la compañía china por la que yo estoy hablando. Tú me lo enseñaste a mí, lo que pasa es que no sabe hablar chino. Yo sé lo que dice la vaina ahí, pero él no sabe hablar chino. Sí. Si tú me lo enseñas. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, 6:23 minutos. Fafa, ayer leyeron, Esteban, compañeros, ayer leyeron la sentencia íntegra, sí, del caso Emily. Del caso Emily. 200 páginas, poco más de 200 páginas. Entonces, ahora sí se inicia el plazo para apelar. Apelación, exactamente. Entonces, ¿ese plazo es de cuántos días? 40 días tienen, pero ¿qué resulta? Que hay 40 días para todos. Pero ¿qué resulta? Que el Procurador General de la República, decisión que yo aplaudí desde el mismo día que lo anunció, dijo que iba a recurrir la sentencia con relación a la condena de Marlene Martínez. Y tengo la información que también van a recurrir la generalidad del dispositivo, porque hay argumentos desde el punto de vista del derecho muy débiles con relación a la aplicación de los 30 años de Marlon, que pudieran, si no es atacado por el Ministerio Público y por la parte civil constituida, pudiera flexibilizarle más la pena a Marlon Martínez. Y miren, yo pude escuchar la lectura íntegra de la sentencia cuando salí de aquí. Alguien me mandó el video. Y qué pena que el argumento haya sido el mismo argumento de apego a una legislación que la violentan cuando le da la gana para favorecer a gente que comete todo tipo de delito en San Francisco de Macorís. El mismo argumentito de que son los jueces más honestos de San Francisco de Macorís. Qué bueno. Y decía José Luis en estos días, bueno, por lo menos que comenzamos a ser justos en San Francisco de Macorís. Entonces ahora comenzamos a ser justos. Con una decisión que la sociedad dominicana rechazó, repudió. Y que la sociedad dominicana quería sobreponerse inclusive a todos los preceptos legales por la conmoción que le generó a este país esos acontecimientos. Sobre todo la burla de convocar a los medios de comunicación para decirle o hacerle un llamado a todos nosotros, el pueblo dominicano, de que si veíamos a Emily, que por favor que le digamos que la están esperando. Porque a mí también ese mensaje fue para mí también, Esteban. Y para ti también. Sí. Si usted la ve, Eddie Alcántara, la interpretación correcta del término, si usted la ve, Eddie, Esteban, al país, porque fue al país en sentido general, díganle que aquí la estamos esperando, que aquí le vamos a dar todo el apoyo del mundo.
cuando ya la tenía metida entre un saco y entre una maleta, pudriéndose, a ella y a su bebé. Y qué bueno que el Ministerio Público vaya a recurrir la decisión. Y estoy convencido de que ya el Ministerio Público tiene los argumentos suficientes y contundentes para recurrir y conseguir que si la Corte quiere hacer justicia, apegada a, como dicen ellos, al mismo codiguito, estoy seguro de que la Corte la va a condenar como cómplice. Porque hay gente que fueron excluidas del expediente, que pudieron haber participado en el montaje de toda la trama, que estoy convencido de que Marlene no estaba ajena al montaje de toda la trama. Ese muchacho no trabajaba. Ese muchacho no tenía desenvolvimiento propio para montar toda una estructura en procura de hacerla abortar, y nadie sabe con qué otro tipo de intención peores que pudiera ser, peores que la que degeneró. Pues yo no sé ni por qué, yo que me perdone, pero yo no sé cómo no la descuartizaron para desaparecerla. Entonces, ¿quién le dio los insumos a ese muchacho? ¿Quién le preparó la escena a ese muchacho? ¿Quién le contrató a la doctora para que examinara a esa jovencita cuando salió embarazada, para que él la llevara donde esa doctora que no está en el expediente? ¿Quién? O sea, Marlon tenía la capacidad de identificar a un médico especialista en esa materia y decir, voy donde usted, y proponerle inclusive hacerla abortar. Yo creo que no. O sea, no me digan que Marlene se enteró cuando el hecho se cometió y que por eso entonces ella no es cómplice, sino por ocultamiento de cadáver. Ay, qué bonito. Entonces Marlon Martínez tenía la capacidad de preparar todo el andamiaje y de buscar a la médico que la iban a poner en principio a que sea ella la que haga el aborto. No. Antes de que ella se enterara supuestamente que el cadáver estaba ahí, ella participó en la trama, en el montaje para hacer todo eso. Lo que pasa es que en ese expediente no están todo lo que deberían estar. Y al no estar todo lo que deberían estar, entonces hay que buscar argumentos pegados al Código Penal Dominicano y al codiguito de procedimiento penal. Entonces, así no se puede. Y esos argumentos que ustedes plantearon, eso considerando de hecho y de derecho, todos son desmontables. Todos. No sé si tú lo viste, Esteban, lo escuchaste ayer. La defensa para apelar y entonces conseguir una pena menor. Por lo tanto, el Ministerio Público debería considerar la apelación de las dos sentencias y no precisamente de una. No, y mira lo que va a ocurrir. ¿Tú sabes lo que van a hacer los abogados de la defensa de Marlene? Ellos van a recurrir también la sentencia, porque ellos encuentran excesiva la pena. Ellos entienden que es de 2 años, por la debilidad de los argumentos de los jueces. Porque si ciertamente es por ocultamiento de 2 años, pero ellos saben que ahí no hubo ocultamiento. Por eso es que tú ves que con todas las atenuantes que tienen, lo llevan a 5 años. Si solamente era ocultamiento, ¿por qué le meten 5 y no 2? Y hay una situación con eso. Mira, o sea, te digo con esto, que ellos van a recurrir también esa pena de 5 años. Y hace rato estoy convencido, no porque me han dicho. Bueno, tú dices la defensa. No, también, la defensa de Marlene. También va a recurrir a los 5 años. Claro, porque ellos dicen, bueno, pero tú me la estás condenando por ocultamiento de cadáver solamente. ¿Por qué me le metes 5 y no 2? Que es lo que establece el código al que ustedes se apegaron y dijeron que no se salieron de ahí. Entonces, el de Marlon Martínez, el argumento es recurrir la sentencia, porque a Marlon Martínez no lo condenan por asesinato. Lo condenan por homicidio involuntario. Y ya el alegato de los abogados es que el homicidio involuntario no es de 30 y es verdad. Claro que no. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Hasta dónde dejaron tan flexible el expediente para beneficiarlo a ambos? Cualquier juez tendría que bajar esa pena a 10 años. Pero venga, que si lo analizan. Si fue un homicidio involuntario, de ninguna manera pueden condenarlo como si fuera un asesinato. Pero lógicamente, entonces que le ponen los argumentos de que secuestro. Es que yo qué. La bulla es que dicen que en 10 días los fiscales van a apelar. A lo mejor todo esto está organizado. Tienen 40 días entre todos para recurrir. Todo esto está organizado. Sí. Para mejorarle el tratamiento a una mujer que creyó que su relación con la política le permitía todo. No, pero aparentemente sí. O sea, no creas tú que ella estaba fuera de la realidad. Claro que no. Porque mira los argumentos planteados. Y mira cómo sacan del expediente a quienes pudieran revelar
que ella estaba tramando ese acontecimiento conjuntamente con él. ¿Dónde está la doctora? Pero hay un hecho, la ¿Tú me estás mayor entendiendo? parte de la población no cree. Si la doctora le dice al juez, oye, si la doctora le dice al juez o al fiscal, sí, hacía 3 semanas, ella estuvo por aquí, planteamos hacer el aborto, como yo dije que no, ellos dijeron que se lo iban a hacer, algo así más o menos. Automáticamente. Ella participó en toda la trama, no me vengan a mí con ocultamiento. Pero los abogados... Claro, la trama para un aborto, no la trama para un asesinato. No, porque tú no sabes qué se planificó al final. Tú no sabes, en el fondo, tú no sabes qué planificaron esas mentes macabras. Si la idea era simular que la muerte se produjo por un aborto para procurar que sea un homicidio involuntario. O si desde el principio lo que se tramó fue darle muerte con tu muchacho y desaparecer. Tú no sabes. Ahora, lo que es doloroso es cuando tú ves la imagen de la niña víctima, una hermosa jovencita, pobre, de una comunidad. Ojalá esto sirva para alertar, porque es una torpeza. ¿Por qué tú tienes que llegar al crimen? Porque un hijo tuyo ha preñado a una muchacha. Que es una locura. No, pero ya nos veremos. François. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, 6:35 minutos. Esteban tiene algo que decir. Mira, hace pocos días... ¿Cuánta energía tiene Esteban? El diputado del PRM, joven talentoso, Wellington Arnaud, hacía la denuncia y reclamaba del gobierno que explicara por qué se incluyeron en el presupuesto general del Estado del próximo año una partida de 66 mil millones de pesos correspondiente a cuentas por pagar. Posteriormente, el director de presupuesto, Luis Reyes, ofreció explicaciones sobre esas responsabilidades. Y entre las responsabilidades a pagar con ese dinero, establecía que hay una partida de 16 mil millones de pesos para pagar el peaje sombra de la autopista del Nordeste, que se conoce como autopista Juan Pablo II, que es la que une a la ciudad de Santo Domingo con la provincia de Samaná y también con la provincia de María Trinidad Sánchez. La carretera del país. Entonces, hacía referencia a que el gobierno se había atrasado a través del Ministerio Público en el pago de ese compromiso y por eso se acumuló una deuda de 16 mil millones de pesos, equivalente a 318 millones de dólares, que han de ser pagados el próximo año 2019. Generalmente, nosotros hemos visto que el presupuesto general del Estado establece una partida anual de entre 2.000 y 2.800 millones de pesos para pagar el completivo en forma de peaje sombra de esta autopista, que es la autopista que le ha salido más cara a la República Dominicana y creo que es la autopista más cara y costosa del mundo. Y esa asignación del presupuesto no se ejecuta. ¿Dónde están esos cuartos? No, el dinero está pautado para pagarse en el año 2019. Ahora, yo lo que digo es... Y los otros que se pautaron siempre pagarle y no lo entregaron. A eso me refiero. O sea, ¿cómo es que se acumuló una deuda de 16 mil millones de pesos si lo que generalmente se paga cada año por concepto del peaje sombra, que es mucho? Pero no digan que se acumuló. No. Entre ¿Cómo se disipó el pago de una deuda? Porque estaba suscrito. Se asignaron los dineros, pero no los ejecutaron. Se asignaron y no se ejecutaron. Si se asignaron y no se ejecutaron, entonces eso quiere decir que eso pasó a cubrir otros gastos. No, ¿por qué le digan dónde? Bueno, eso seguro se publicó o ha de publicarse en el presupuesto complementario que se somete al Congreso Nacional cada vez que hay que especificar por qué se mueve una partida presupuestaria de una institución hacia otra institución. Recuerde que el presupuesto complementario de este año 2018 estableció la transferencia de 24 mil millones de pesos, o poco más de 24 mil millones de pesos de diferentes instituciones del Estado, más la tesorería, hacia otras instituciones del Estado, más la tesorería. Las instituciones del Estado a las cuales se le transfirieron recursos hacían un monto de 12.511 millones de pesos. Tú estás hablando de algo. Ahora, yo lo que me siento es o sea, me siento hasta cierto punto confundido porque digo, ¿cómo es que se acumuló una deuda de 16 mil millones de pesos con el consorcio propietario
de esa autopista porque hay un consorcio que es propietario, que es dueño de el eso. problema. Que aparte de que nos cobra un peaje sombra asignado anual, en el presupuesto para pagarla, no la pagaron y ahora está acumulado como se deuda. acumuló como Hay deuda que 16 explicar millones. qué hicieron Es con los mucho cuartos. dinero. No es eso, yo tengo de la Gaceta Oficial y se lo distribuí hace 6 años a los medios de comunicación el contrato, que es un absurdo. Y tú No, sabes, el contrato ciertamente es una barbaridad. no, pero espérate, yo lo tengo en color marroncito. Si no lo tienen en Gaceta, fue porque me lo dieron. Yo lo tengo. Mira, ¿tú sabes cuáles son las consecuencias de tú no cumplir en el pago correspondiente todos los años, peaje de sombra? ¿Tú sabes cuáles son las consecuencias? Entonces, la violación de tu incumplimiento no ha generado a nosotros una pérdida económica a esos niveles. Yo te lo voy a traer el contrato. Lo voy a buscar para traértelo mañana o traértelo el lunes. Si voy a mi oficina en la mañana te lo voy a traer. Sí, tráemelo, porque Entonces, la verdad que es una barbaridad. Porque aparte de eso, estamos hablando de un peaje sombra. Eso es aparte Pero del es peor. peaje exagerado que se le cobra a los ciudadanos que cruzan por esa autopista. Que lo aumentaron en un 30% y lo aumentan de manera Sí, discrecional se cada vez que le da la aumenta, gana. cada vez que le da la gana Entonces, lo aumentan. mira algo. Mira algo. Primero, se estipuló una cantidad de vehículos que tiene que pasar. Y esa cantidad de vehículos, al dejar de pasar, al Estado se le aplica la carga. La ¿verdad? diferencia, sí. Aparte de eso, se supone, eso es por 30 años, que a medida que el tiempo va pasando, hay mayor flujo de vehículos, porque conocen la carretera Y te lo van ajustando también. y te lo van ajustando. Se supone que si tú aumentaste el peaje en un 30%, el Estado tiene menos carga. Entonces, ¿por qué se aumentaron a un 30% el peaje? Y le aumentaron un 30%. Claro, un Porque 30%. generalmente un ajuste por inflación. No, 30. Yo lo tengo. Una barbaridad. Oye, 30. Mira, aparte de, y dijeron que era 17, y es un 30 que le aplicaron. Aparte de eso, hay mayor flujo de vehículos por la autopista. Entonces, ¿por qué el Estado todos los años tiene que pagar más? que debería bajar. ¿Tú me Debería entiendes? ir bajando. Y ahí es que está el problema, Fafa, de los jodidos régimen de consecuencia. Que después dicen, no, que tú politizas todo. Bueno, ¿pero qué demonios hace uno frente a una barbaridad como esa, donde las autoridades no han actuado? La pregunta ¿Quiénes son los que se benefician ¿cuáles autoridades se benefician de esa cosa? de esa estafa que representó aceptar esa carretera? Yo tengo en esas yo condiciones? tengo una serie de contratos, incluyendo contratos que se firmaron con los propietarios y gerentes del Banco Peravia. Yo los tengo. Que uno entiende entonces por qué cuando el Banco Peravia también estaba quebrado, no permitían que la superintendencia lo interviniera. Y tú dices, la justificación que la política insertada en eso, beneficiándose de eso. ¿Para quién perjudicó? Al Estado Dominicano. Al Estado Dominicano. Yo tengo también el contrato de Dobicón, de toda la privatización de los peajes, que después entonces Gonzalo Castillo tuvo que hacer una propuesta para recuperarlo. Pero ahí, O sea, ahí y cuando tú lees todos esos jodidos contratos, tú te dices a ti, pero ¿quién demonio es el que hace todos esos jodidos contratos y quién los revisa para que el Estado firme? Oye esto. El contrato de Dobicón, Gonzalo Castillo, como tú dices, ministro de Obras Públicas, hizo una gestión para revertir eso, se pagó una diferencia y salimos de eso. Ahora, yo recuerdo que en una visita sorpresa en Samaná, precisamente, el presidente Danilo Medina recibió varias peticiones y entre las peticiones que recibió fue la petición de la comunidad de Samaná de que se revisara ese contrato con esa carretera del Nordeste por el asunto de los excesivos peajes y por el asunto del peaje sombra. Porque era una Y propuesta el presidente Danilo Medina respondió a todas las peticiones que le hizo la comunidad de Samaná y sobre ese tema dijo, sobre esa parte no puedo complacerlos porque se violaría el Estado de Derecho y ahí no se puede hacer nada. Entonces no sé cómo se hizo una gestión para dejar sin efecto el contrato de Dobicón y no se puede hacer una gestión para dejar sin efecto. Yo no sé qué tanta fortaleza, no se hizo la gestión. qué tanta coraza se le puso a ese contrato para protegerlo. ¿Quiénes están compartiendo esa privilegiada situación de la carretera? Porque aquí hay legítima razón para tú tener duda de que cosas inexplicables como esa, de que se oferten por ignorancia y no por interés. Pero mira, debo decirte que la gestión se hizo y que el ministro de Obras Públicas anunció que estaba haciendo las gestiones para desapoderar a esa, con una negociación. Lo anunció. Pero se quedó en el anuncio. No, lo que sucede es que cuando él está haciendo la gestión para hacerle la propuesta al presidente de la República, ¿qué tú crees que pudo haber pasado? Que el presidente que autorizó a que se haga la gestión
después se destapa con que no va a poder hacer nada, que hay que respetar el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho del país se respetó firmando ese contrato. ¿Y dónde está el respeto al Estado de Derecho del país, de la patria nuestra? Pero Entonces, el de ellos sí hay que respetar. No, pero además ya se pagó y se repagó, ¿eh? Claro. O sea, se pagó y se repagó esa No están autopista. Que dicho sea de estafando. paso, en el contrato que tú tienes, seguro, Eddie, que se establece, cuáles son las especificaciones técnicas de esa carretera. Porque esa carretera es de un solo carril. También se violentó. Y esa carretera debería Es ser un de camino doble vecinal carril. y mal Es un camino y mal vecinal. construida. Mal construida. Muchos puntos. Mira, yo fui. Tiene puntos que se inundan. Mira, No, y lo que tú quieres recibir lo Tiene obligado. puntos con deslizamiento. oye, yo constante. fui a Samaná cuando yo llamé. Y de aquí para allá tuvimos que ser cuidadosos lo que fuimos. Porque no hay manera de hacer un rebaso. No, sí, para hacer rebase es complicado. Un rebase, peligroso. ¿verdad? No, hay un riesgo. No hay forma de tú hacer un rebase sin tú tener el debido cuidado por los puntos ciegos que tienen. Por eso la cantidad de accidentes. Sí. Pero aparte de eso, ¿dónde está el mantenimiento de las vías colaterales de la autopista? ¿Dónde está la iluminación, la señalización? Cuando vinimos de noche de allá para acá, a las 10 de la noche no podíamos pasar de 40. Oscurísimo. O nada. Entonces, por eso estamos pagando todo eso. Oye, con 3,000 millones de pesos que se le están dando mensual, Anual. anual. O Pero que se acumularon Está bien. 16 mil millones. Está O sea, bien. lo que estamos hablando. Oye, Se acumularon 16 mil Son- millones. ¿Cuántas carreteras o kilómetros de carretera en condiciones con toda la de la ley se pueden hacer ahí? ¿Cuántas? Y sumarle a eso lo que se está pagando de Lo que peaje, pasa lo que que pagan to- los ciudadanos de peaje. Claro, lo que pasa es que todo es hacerlo para joder al Estado Dominicano. Y no lo digo de que esta gestión, no, todita, todas. Bien, ahora oigan una cosa. Dejemos la carretera y permítanme introducir un tema de más interés social o de tanto interés social. Sí, porque Yo eso es vi- interés social. Sí, lo pagan, claro, mire. y muy bien. Usted en este momento está pagando esa carretera. Todo el Ah, mundo todo- le está pagando. Cada segundo que pasa. Y no solo eso, ¿no? Que por la propia construcción de la carretera hay muchas tragedias que las lamentamos por error, que debieran culpárselo a ellos por eso. Pero alguien Y influyente. un palito rápido que tiene, porque en estos días yo incómodo quise con el que pagó adelante IME, Fafa, y bajaron ese palito a 1,000,000. Alguien influyente debe estar ganando su No, esos no son errores ni favores, son negocios. Miren, yo vi ayer una declaración o antier de la rectora de la universidad reclamando, Doña Emma Polanco. sí, lo que según lo establecido le corresponde en cuanto a la asistencia del gobierno a la universidad, que es un número alto del presupuesto, un 5% creo que dice. Y hablando entonces de que no le hacen caso y cada día se aumentan más los déficits de la universidad. La rectora tiene razón en su reclamo, pero parcialmente. Yo quisiera, porque hablé con ella en su campaña electoral, que ella entendiera que hay un desafío que la universidad no puede atribuir a una reducción de la asistencia económica del gobierno, que no es porque no le dan lo que dice la Constitución que debe asignársele a la UAS. Hay un desafío. ¿Para qué sirve la universidad? ¿Cuál es su papel hoy en este mundo? Esa universidad resiste que podamos crear un espacio donde discutamos el mundo de hoy, cómo el mundo de hoy repercute en esta sociedad. A la luz de esas dos cuestiones es que la universidad tiene que decir cómo ella se incorpora a eso. Esta universidad está trabajando con una visión del pasado, con una práctica sin fiscalización, con el criterio predominante de que la política es un negocio y la universidad es un reparto. Ahí no ha habido un esfuerzo de esclarecer la ejecución del dinero que, aunque es poco, recibe la universidad. Pero aún esclareciendo el problema administrativo y gerencial, el desafío de la universidad es ser capaz de entender el presente, establecer las metas que este presente nos permite establecer y organizar su estructura para favorecerlo. ¿Tú te imaginas esa universidad que no tiene ninguna regulación? ¿Tú sabes cuántos abogados hay aquí? ¿Cuánta gente que no tiene solución? Esta universidad no tiene certificado de ningún aporte en la investigación de la sociedad.
no conoce cómo ella puede vincularse a una visión de la nación que solo puede surgir de abrir el debate. El mundo de hoy, en este mundo de hoy, ¿cuál es el papel de su universidad? Tú sabes lo que es tener 19 centros regionales y la universidad no tiene nada que ver con la realidad económica donde están esos centros. No tiene ningún vínculo. El currículum académico de los centros regionales no se vincula para nada con las necesidades. No sirve, no ayuda a la región. De la región. Y entonces está una universidad que está produciendo un resultado que no es más que la multiplicación del retraso con lo que esta sociedad se enfrenta a los desafíos de una actualidad creciente en novedades, por la tecnología, por la comunicación, por todo lo que representa la globalización. Esa universidad es un instrumento atrasado, que no es verdad que está actualizado, que no corresponde la función de una universidad que el Estado financia al comportamiento que tiene esa, de reclamar solo los recursos en una política que es de reparto y de reproducción de un resultado que no es verdad que es el que la sociedad necesita. Se le ha cedido a las universidades privadas el espacio de ser centro para el enriquecimiento del debate y de análisis de diferentes temas que atañen a la sociedad. Fíjese que usted tiene en las universidades privadas, diversas universidades privadas, organizaciones de foros, de talleres o de conversatorios sobre diferentes temas que interesan a la sociedad y que deberían ser o tener como escenario a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y no precisamente a la universidad con la privada. ministra de Educación Superior. Somos amigos, nos conocemos. Creo que fue en una de esas visitas que uno tiene que hacer a la funeraria. Y le dije, yo quiero verte. No fue en el acto que hizo la policía con los muchachitos jóvenes que yo aquí reconocí. Sí. Y le dije, yo quiero verte, y me dio el teléfono. Pero yo vi que ella iba para China y dije, ahora seguro que el problema de China está en su cabeza. Yo quiero esperar que ella vuelva, porque esto que yo estoy diciendo de la universidad, yo quiero discutirlo con ella. Yo quisiera que ese ministerio fuera capaz de convocar a las 42 universidades dominicanas a hacer una discusión del mundo de hoy, y que a la luz de ponernos de acuerdo en qué momento es que estamos viviendo, la universidad se cuestione si están a tono con esa realidad. Sería una contribución inmensa al desarrollo de este país que el Ministerio de la Educación Superior sea capaz de convocar a todas las universidades para que hablamos del mundo de hoy. Porque no es verdad que sin saber lo que está pasando en la actualidad, la reproducción de una práctica universitaria elaborada con una visión del pasado y del encubrimiento va a responder. Es imprescindible tener una discusión sobre la actualidad para poder conducir el ajuste que deben producir las universidades ante los desafíos que tiene este país. Tú te imaginas que están 19 sitios los centros universitarios y no ayudan a nada. En el este no ayudan al turismo. En San Juan no ayudan a la producción agropecuaria. En ningún sitio tienen vínculo con la comunidad ni contribuyen a nada. Es simplemente una escuela aislada de los problemas de la vida. ¿Y qué es lo que son? Funcionarios que se han repartido los cargos ahí, porque todos esos lideratos universitarios atrasados, que ni leen la mayoría de ellos. De todos los partidos políticos. No, yo no estoy excluyendo a nadie. Es un gobiernito. Es un gobiernito. Pero hay que mira la práctica. Pero hay que tratar de que esto explote y se supere. Esa universidad debía ser el centro de abrir la puerta a la indagatoria sobre el momento que vivimos y no un esqueleto del pasado que está simplemente reclamando más recursos para repartir. A tu llamado y excelentísima el planteamiento de tu preocupación. Porque tú sabes qué es lo que hace, mira. Oye la práctica. Hay un grupito que son el buró de supuestos líderes universitarios que han sido rectores, otros no han sido rectores. En este proceso electoral estuvieron con Emma los que no estuvieron con Emma en el proceso electoral, sino los que estuvieron con Iván Grullón. Entonces, cuando ven que Emma tiene posibilidades, ¡pah! Se mueven. Entonces, para mantener la burocracia y mantener las asesorías de 100 mil y 150 mil pesos, para mantenerlo, el que perdió ahora que fue Nino y otro que está. Entonces, en el proceso electoral que viene, tú lo verás todo guapa alrededor de Nino. Pero antes de Iván Grullón, estaban con el anterior. Con aquí no fue Brillé. El difunto fue Brillé. Antes estaban. Entonces, ese tipo de situación, desde el punto de vista de la habilidad que han podido mucho de ellos acumular, lo ha mantenido dependiendo a todos,
dependiendo de la teta de la universidad por más de 30 años. Y yo te puedo decir los nombres ahí, Sí, sí, fulano sí. de tal, perseguido, Sí. de todos los partidos, del tuyo, del mío, de aquel, de todito, de la izquierda, de la derecha, del ambidestro, de Y todo el mundo. pregunta, Sí. ¿cuál es el aporte de la universidad a esta sociedad de hoy? Ninguno. Ninguno. Entonces, eso Ninguno. no puede seguir siendo eso, ni tampoco el papel de las 42 universidades del Lo país. cual también, porque fíjate, ni el papel. Ahí al frente pasó, yo pasé en estos días y había una banda vendiendo, una camioneta vendiendo vacinilla para Paraguay. En la universidad. No, en la universidad no. En los alrededor, sí. En los alrededor vendiendo vacinilla. Por suerte, y eso hay que agradecerse a Roberto Santana. que Ustedes por no fueron suerte de la vacinilla que yo embarqué, porque si yo sé que la cerró la vacinilla se universidad. vende, Hay dos, y Rosado, que bueno, si falleció. yo sé que la vacinilla Rosado, se vende, como yo soy un embargo en un sitio, que un día, sacó los tarantines de y dentro todavía de me la quedan universidad. 500 vacinillas. Pues yo la pongo en la Cuidado si era tuyo el camión. Pero No, mira, papá. Pero No. las vacinillas ya no se venden en la capital. Mi hermano, no me digas que no. ¿Tú quieres ver? Vete por la universidad En ahora. los pueblos se venden en la capital. Bueno, pero hermano, tenía vacinilla, tenía chancleta, tenía rolo, tenía redecilla, tenía ¿qué más? Pero Ahora, cuidado si fue en una de las, Con lo de que las se peina el extensiones. moño malo tuyo, ¿cómo Pues se si llama? fue en una Raqueta, de las extensiones. peineta. No, aquí. En la sede principal, aquí. En la Tiradentes, en la alma mater. Aquí. Pero mi hermano, yo le compré 2 raquetas. Porque yo te estoy diciendo que la vi, pues yo me paré. Yo te estoy diciendo que eso la han convertido, ahí hay fritura, ahí hay tarantina, ahí hay bares, ahí hay de todo. Todo alrededor, sí, todo Alrededor de la alrededor. universidad. En el mundo hay una búsqueda de relación con los centros de investigación tecnológico y científico, porque el crecimiento en esa área es inmenso. Y además, ya tú no puedes prescindir del tipo de sociedad que se está creando. Y en ese ámbito, esta universidad del Estado debía ser el centro para tratar de que lográramos una comprensión del momento actual, a la luz de lo cual la universidad sea un generador de la adecuación. sabes que que yo vi ahí- Las autoridades universitarias tienen que iniciar un proceso de ir yendo a esa dirección para luego entonces justificar la necesidad de mayor Tú sabes que partida yo- presupuestaria Claro. a la que usted hace referencia. Inmediatamente la gente va a decir que hay Ay, que sí, darlo. que se lo ¿Sabes que merece. yo que Y hay lo que otro darle. es, yo quiero ver esa universidad en relación con los centros académicos principales del mundo, Tú no sabes- aislada, tú sa- porque hoy hay relación. La bendita globalización es una posibilidad de comunicación independientemente de la diferencia de estado, de distancia. Tú sabes quién Pero yo aquí vi. no hay conciencia de eso. ¿Tú sabes quién yo vi comprando rolo y redecilla y que me vio también? ¿A quién? A Francis Villalona. Llévalo. El gobierno de la tarde.